En el mundo del coleccionismo, hay objetos que no solo valen por ser antiguos o estar en buen estado. Su verdadero valor está en las historias que guardan, en lo raros que son y en la nostalgia que despiertan. Hoy te voy a llevar por un recorrido fascinante a través de los artículos más inesperados, curiosos y valiosos que han pasado por la tienda de empeño más famosa del mundo. Te vas a sorprender con lo que algunas personas están dispuestas a pagar, por lo que a simple vista parece solo un juguete viejo. Quédate hasta el final, porque no vas a creer cuánto pagaron por uno de ellos. A veces una simple caja puede cambiar por completo nuestra idea de lo que vale un objeto. Un hombre entró a El Precio de la Historia cargando lo que parecía ser un simple cartucho del clásico Super Mario Bros. Para el Nintendo original, pero no era cualquier copia. Este juego tenía algo que lo hacía completamente único en el mundo del coleccionismo de videojuegos. Estaba sellado con una calcomanía, no con el típico plástico retráctil que usaban más adelante. Eso, en términos de historia, lo sitúa en una categoría rarísima. Pertenece a la primera o segunda oleada de pruebas de mercado que Nintendo lanzó en 1985, cuando aún nadie conocía a Mario, ni siquiera a Nintendo como marca. En ese momento, Nintendo estaba tratando de introducir su consola NES en Estados Unidos luego del colapso del mercado de videojuegos en 1983. Los minoristas estaban escépticos. Para no arriesgarse, Nintendo hizo lo que se conoce como una prueba de mercado limitada, vendiendo consolas y juegos en algunas tiendas seleccionadas de Nueva York y California. Los juegos de esa prueba, como este Mario, venían sellados de forma diferente y solo se fabricaron unas 10.000 copias según estimaciones actuales. Lo increíble es que de esas miles, solo una ha sobrevivido sellada en este estado, al menos que se haya documentado. El juego fue calificado por la empresa Wata, especializada en certificar videojuegos, y obtuvo una puntuación altísima. Su condición era tan buena que ni siquiera los ejemplares en museos o colecciones privadas llegaban a este nivel. Cuando el dueño pidió $1 millón, Rick y los demás se quedaron helados. ¿1 millón por un videojuego? Podría parecer exagerado, hasta que el experto confirmó que sí existía y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Este tipo de piezas tienen lo que los coleccionistas llaman el trifecta. Son raras, son reconocibles y amadas por el público, y tienen importancia histórica porque no es solo un juego, es el inicio de una era. Además, con el tiempo, los videojuegos antiguos están dejando de ser vistos como juguetes y pasando a ser considerados arte y patrimonio cultural digital. El juego no se vendió ese día, pero la conversación que generó dejó algo claro. El coleccionismo ya no es solo cosa de estampillas y monedas. Ahora, hasta un cartucho de videojuegos puede valer más que un departamento. Un día, un coleccionista entró a El Precio de la Historia con una pequeña caja bajo el brazo. Por fuera parecía un juguete más, algo viejo, de esos que uno encuentra olvidado en un estante de casa de los abuelos, pero adentro venía una pieza que pocos reconocerían a simple vista. Un Lotus Ford Fórmula 1 a escala, fabricado en la década de 1960. Este tipo de juguetes no eran comunes, no estaban pensados como productos masivos ni baratos, eran juguetes detallados, delicados, caros para la época, dirigidos a un público que valoraba el diseño y la precisión. Lo más sorprendente es que el vendedor lo había comprado por $15 en una venta de garage. Lo vio en una repisa, lo reconoció como algo especial y lo rescató del olvido. La caja estaba completa, ligeramente deformada por el tiempo, pero con la gráfica original intacta. El auto también se encontraba en buenas condiciones, aunque tenía una pieza trasera reparada con pegamento, una pequeña fractura en el alerón, pero lo importante estaba ahí: los colores vivos, el plástico sin deformar, las llantas originales y algo que casi nunca sobrevive, el alerón trasero intacto. Rick, como siempre, no quiso arriesgarse sin una segunda opinión, así que llamó a uno de sus expertos en juguetes antiguos, quien confirmó algo inesperado. Este modelo en específico era altamente deseado por coleccionistas de autos vintage, y eso justamente es lo que les da su valor. En El Precio de la Historia han pasado cosas extrañas, pero pocas tan inesperadas como esta. Un cliente llega con lo que a simple vista parece una pistola de juguete vieja, sacada de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto. Pero lo que realmente lleva en las manos es uno de los dispensadores PES más raros y polémicos de la historia, el PES Space Ray Gun, fabricado en 1956. Este objeto, aunque curioso y hasta simpático, tiene una historia que mezcla innovación, nostalgia y peligro real. Primero hay que entender que PES no nació como un dulce para niños. En sus inicios, en Europa, era un producto para adultos. Se vendía como una alternativa para dejar de fumar.
Los dispensadores eran sobrios, casi como encendedores, y los caramelos tenían sabor a menta fuerte. Pero todo cambió cuando la marca decidió reinventarse para el público infantil en los años 50, y entre esos primeros intentos apareció esta joya bizarra, una pistola espacial que dispara caramelos. Sí, literalmente. El mecanismo funcionaba así: se colocaba un cartucho dentro del mango, se bajaba la palanca y al apretar el gatillo el dulce salía disparado por el cañón. Hoy suena gracioso, en los 50 fue un desastre. Muchos niños, como era de esperarse, metían la pistola a la boca y presionaban el gatillo. Y claro, el resultado fue un riesgo de asfixia tan alto que el producto fue retirado del mercado poco tiempo después de su lanzamiento. Esa corta vida comercial es justamente lo que lo hace tan raro y valioso hoy en día. Muy pocos sobrevivieron y aún menos conservan las piezas originales. Pero este venía incluso con su hoja de instrucciones original, algo que los expertos consideran casi imposible de encontrar. Rick, como siempre, dudaba. No es un coleccionista de caramelos, pero sabe que cuando algo específico de la cultura pop estadounidense, cuando los dulces se convirtieron en juguetes, y los juguetes podían ser peligrosamente geniales. En el mundo del coleccionismo moderno, pocas marcas han explotado tanto como Funko. Lo que comenzó con figuras cabezonas de vinil, casi caricaturescas, se convirtió en un fenómeno global, y con ello aparecieron también las joyas ocultas, las ediciones imposibles y los precios que parecen mentira. Un coleccionista llegó al precio de la historia con una pequeña caja. Dentro, 3 figuras Funko Pop, pero no eran cualquier cosa. Freddy Funko vestido de Batman, Freddy Funko como Joker y un Skeletor metálico. Las figuras más caricaturescas pueden esconder uno de los mercados más intensos, activos y apasionados del coleccionismo actual. Porque no es solo vinil con ojos negros, es cultura pop encapsulada, ¿no? Y para algunos eso vale miles. En el precio de la historia no todos son objetos del pasado. A veces lo que llega es tan moderno como legendario. Un fanático de los videojuegos entra con una caja larga y pesada, la coloca sobre el mostrador con cuidado, y al abrirla revela una espada de apariencia oscura, con detalles góticos y filo metálico. Lo que tenía entre manos era nada menos que Frostmourne, la espada del rey exánime en World of Warcraft. Para quien no lo sepa, World of Warcraft no es solo un videojuego, es una de las franquicias más exitosas y longevas de todos los tiempos, lanzada en 2004 por Blizzard Entertainment. Su universo ha reunido a millones de jugadores durante décadas, y dentro de ese universo hay íconos. Frostmourne es uno de ellos. En la historia del juego es el arma maldita del Lich King, el rey exánime. Un personaje que pasó de héroe trágico a villano absoluto. Y como suele pasar en el mundo real, la fantasía no tardó en volverse tangible. Estaba intacta, sin desgaste. Eso sí, el experto también fue honesto. Aunque estas espadas han llegado a venderse por hasta $5,000, no todos los coleccionistas están dispuestos a pagar tanto. Muchos se conforman con réplicas decorativas por menos de la mitad del precio. Rick, fiel a su estilo, le ofrece $750 al dueño. Después de dudarlo un momento, aceptó. Y así, Frostmourne, el arma más temida de Azeroth, terminó colgada en una tienda de empeño de Las Vegas, una pieza de ficción que para muchos gamers vale más que una espada real, porque cuando un videojuego deja huella, sus reliquias cruzan la pantalla y entran directo en la historia. Algunos objetos no necesitan presentación, solo basta con verlos para que regresen a tu memoria como una explosión de nostalgia. Eso fue exactamente lo que pasó cuando un hombre llegó a el precio de la historia cargando algo que parecía sacado directamente del año 2015, pero según la visión de 1989. Un hoverboard, sí, el icónico monopatín volador de Volver al Futuro 2. Pero este no era un simple juguete de tienda, era una réplica oficial, lanzada como artículo de colección y firmada por 3 de los protagonistas originales, Michael J. Fox, Marty McFly, Christopher Lloyd, Doc Brown y Lea Thompson, Lorraine, la madre de Marty. Además venía con su caja original y certificados de autenticidad, algo que todo buen coleccionista sabe que multiplica el valor real de una pieza. Para muchos, ese hoverboard no era solo plástico pintado, era el sueño de una generación que creció creyendo que en el futuro tendríamos autos voladores, zapatillas que se amarran solas y patinetas antigravedad. El vendedor pedía $1,500, una cifra razonable si consideramos que reunir las 3 firmas es casi vintage, y no tardó en confirmarlo. Esta era la joya definitiva para cualquier coleccionista de Batman. ¿Por qué? Porque aunque existen otros cinturones de esa época, muy pocos están sellados, y menos aún tienen la caja en tan buen estado. El experto estimó su valor en el mercado en $16,000, sin titubear.
Ahí empezó el dilema. Rick ofreció 10,000, el vendedor pidió al menos 15,000. Después de una negociación tensa, Rick subió a 12,000 y finalmente se cerró el trato. El resultado, un objeto que costaba unos cuantos dólares en los años 60, ahora se convirtió en una pieza de museo que vale más que un coche nuevo. Pero más allá del dinero, este cinturón representa algo mucho más profundo, una época en la que los superhéroes eran divertidos, coloridos y totalmente accesibles. Una cápsula del tiempo que nos recuerda por qué Batman ha sido y sigue siendo uno de los personajes más amados de todos los tiempos. Hay colecciones que nacen del marketing y otras que se vuelven leyendas porque, aunque solo duraron unos años, se quedaron grabadas en la mente de toda una generación. Ese es el caso de Thundercats, una de las caricaturas más icónicas de los años 80, y cuando un coleccionista llega a el precio de la historia con dos piezas rarísimas de esta franquicia, sabes que algo especial está por pasar. Primero, pone sobre la mesa un objeto de los primeros días del marketing con personajes animados y de un tiempo donde Popeye, con su pipa y sus músculos, vendía juguetes sin necesidad de efectos especiales ni pantallas digitales, porque en el mundo del coleccionismo, a veces el plástico más frágil es el que guarda los recuerdos más poderosos. Algunos juguetes están hechos para jugar, otros para asustarte toda la vida, y hay uno que logra ambas cosas al mismo tiempo, Chucky. Un coleccionista llegó al precio de la historia con una pieza que no solo es famosa, es icónica, escalofriante y parte esencial del cine de terror de los 80, un muñeco original Good Guys usado en la película Child's Play. Sí, un auténtico Chucky, pero no cualquiera. Este muñeco no fue comprado en una tienda, fue parte del set de filmación, con certificado de autenticidad firmado Reliquia de culto, una conexión física con una de las sagas más influyentes del cine de horror moderno. El muñeco venía con detalles que delataban su pasado, rasguños en la caja, marcas de manipulación en el rostro y pequeñas señales de uso típicas de los props utilizados durante rodajes. El vendedor pedía $8,000 y lo más loco es que no era para él, quería venderlo para ayudar a su amigo, el dueño original del muñeco, a abrir un fondo universitario para sus hijas, ya que las pequeñas estaban aterradas con tener a Chucky en casa. Rick, aunque fan del cine, no podía pagar una suma así sin consultar con un experto. Y cuando el especialista llegó, confirmó que sí, era auténtico, tenía un valor real. Pero como era un prop de fondo, no una figura de 6,500. Y así no hubo trato. Sin embargo, el mensaje quedó claro. En el mundo del cine y el coleccionismo, no todo se mide en cuántas escenas aparece un objeto. A veces, basta con saber que fue parte de la historia, para que su valor se dispare. En el mundo del coleccionismo, hay piezas que son más que juguetes, son fragmentos de historia de una época donde el mundo salía de una guerra y los sueños se forjaban en hojalata. Un cliente llegó a el precio de la historia con un objeto que parecía sacado directamente de una película de ciencia ficción de los años 50, un explorador espacial japonés fabricado por la legendaria compañía Marx Toys, completamente hecho de metal estampado y con mecanismo de fricción funcional. Rick lo miró, intrigado. Era de esos juguetes que ya no se ven, con colores vivos, impresión litográfica en el cuerpo, antenas, ruedas y esa estética retro que grita era atómica desde todos los ángulos. Lo impresionante no era solo su diseño, sino su estado. El mecanismo aún funcionaba, la pintura estaba casi intacta y lo más increíble, el juguete conservaba su caja original, un detalle que eleva su valor de forma exponencial. Este tipo de juguetes y chispas metálicas. Un tiempo donde los niños soñaban con el espacio mientras jugaban en el suelo, empujando un pequeño robot de hojalata. A veces el coleccionismo no es solo una afición, es devoción, y nadie representa mejor esa pasión que Bruce Pascal, el hombre que llegó a el precio de la historia con lo que muchos consideran el Hot Wheels más valioso del mundo, la Volkswagen Beach Bomb rosa versión prototipo. Esta pieza única tiene una historia extraordinaria. Fabricada en 1969, fue uno de los primeros modelos de Hot Wheels en forma de combi Volkswagen, con las tablas de surf montadas en la parte trasera. Pero tenía un problema, su diseño era demasiado angosto y alto para funcionar bien en las pistas de Hot Wheels. Mattel lo descartó antes de lanzarlo al mercado, y muy pocos prototipos sobrevivieron, siendo el más raro de todos el modelo rosa, un color que en el mundo de Hot Wheels significa rareza extrema y alto valor. Bruce no solo tenía ese modelo, tenía uno de los únicos prototipos rosas conocidos en el mundo, en perfecto estado y con base prototipo original. Una auténtica leyenda de metal. Cuando llegó a la tienda pidió $150,000. Este es el santo grial de los Hot Wheels. Todo en él es correcto, base prototipo, pintura Spectraflame rosa,
defectos de molde únicos y detalles que solo existen en los primeros prototipos. Vale por lo menos $100,000. Rick, como buen negociador, lanzó su oferta, $60,000. Bruce dijo no. Rick subió a $65,000. Bruce se mantuvo firme. Yo bajo a $140,000. Rick subió su límite a $70,000, pero aún así no hubo trato. Bruce lo dijo claro. Agradezco la oferta, pero este carro vale al menos el doble. Es mi bebé rosa. Y con eso la Hot Wheels más cara del mundo regresó a casa sin venderse, pero con una historia más para alimentar su leyenda. Porque en el mundo del coleccionismo no todo se trata de vender, a veces se trata de saber qué tienes y tener la certeza de que estás guardando una pieza irrepetible de la historia del juguete. Y así, entre piezas olvidadas, colecciones legendarias y juguetes que valen más de lo que parecen, descubrimos que no siempre se trata del precio, sino de las historias que guardan. Porque lo que vimos hoy, más que objetos, son recuerdos que alguien decidió no soltar. Gracias por acompañarme en este viaje por lo más increíble del coleccionismo. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video con otros coleccionistas o nostálgicos como tú, porque aún hay muchas historias que contar. Nos vemos en la próxima. Adiós.